nombre del Señor y pensamos de que en este momento todos estamos con gozo porque hemos adorado, hemos alabado al Señor y ahora vamos a escuchar su palabra. Pero antes de esto, por favor, les agradecería a todos los hermanos que ven un asiento adelante o dos asientos adelante vacíos, por favor, adelántense, de tal manera de que todos podamos alcanzar en nuestro templo. Bien, hermanos, por ejemplo, allí hay dos asientos, ahí hay otro. Por favor, tomen esos asientos, ya, porque hay hermanos ya que están de pie. Tengan la amabilidad, por favor. Aquí adelante también hay 3 asientos, aquí adelante. Venga, venga, por favor, hermano Jorge, Alfredo y hermana María. Aquí hay 2 asientos adelante, por favor. Muy bien, algunos todavía faltan ocupar asientos adelante, así que les agradecería. Bien, hermanos, el día de hoy vamos a predicar un tema muy importante, pero les quiero hacer recordar que desde la semana pasada estamos en la serie del mensaje cuádruple, el que predica nuestra iglesia. ¿Y por qué? Porque es bíblico. No lo ha inventado nuestra iglesia, sino que es bíblico y lo estamos realizando. Así que la semana pasada hemos empezado con Cristo salva. La cruz es Cristo salva. El día de hoy vamos a tocar el segundo paso, que se llama Cristo santifica. Es una parte del Evangelio donde muchos a veces no lo comprendemos o nos equivocamos. Y más aún, no lo practicamos. Es por eso que vivimos sin esa plenitud del Espíritu Santo. Y paramos un poco tristes. Claro que no hablo de esa tristeza que normalmente tenemos, sino que siempre para triste. O algo que no quiera hablar. De tal manera de que se sienten no vivir la vida cristiana correctamente y lo saben, pero no lo están hablando o pidiendo ayuda. Y más aún, de igual manera, no lo ponemos en práctica, lo que vamos a llamar la santificación, no lo ponemos en práctica en nuestro ministerio. Es por eso también que nuestras células a veces están un poco desanimadas, nuestros sectores y muchos de nosotros. No en una forma normal, sino que así es algo, ustedes están viviendo de esa manera. ¿Por qué? Porque no estamos poniendo en práctica lo que nos están enseñando de Cristo santifica. Así que el día de hoy, hermanos, este tema es muy importante y vamos a estudiarlo juntos, de tal manera que cuando salgamos de nuestro templo, vayamos a ponerlo en práctica. Y van a ver ustedes que vamos a estar en gozo y teniendo la presencia de Dios dentro de nosotros, nos va a hacer vivir una vida cristiana mucho, o sea, en plenitud. Vamos a orar, por favor, para que Dios nos ayude. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo, Señor, que tú nos has quitado tantos obstáculos para venir. Algunos rápido han estado aquí, gracias por ellos. Y gracias también, Señor, de que tú quitaste esos obstáculos para que esté toda nuestra iglesia, nuestro templo, bastante alegre y podamos, Señor, compartir tu palabra. Rogamos, Señor, que sea tu Espíritu Santo tomando el control de cada uno de nosotros. Y háblanos, Señor, y danos esa capacidad de poder escucharte. ¿Qué es lo que quieres para cada uno?
de nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesús te damos gracias y decimos amén y amén. Muy bien, veamos el símbolo que está aquí al frente de ustedes es una copa. Ese es el símbolo que la Iglesia Alianza Cristiana lo ha creado para simbolizar que Cristo santifica. Pero muchos lo vemos y no sabemos por qué han puesto una copa. Entonces vamos a ver el simbolismo de la copa. Y veamos primero el contexto histórico. En el Antiguo Testamento, cuando es creado el tabernáculo, estaba Moisés recibiendo órdenes de Dios y le dice a Dios a Moisés, Moisés, lleva a Aarón, a sus 2 hijos y conságralos para mí, conságralos para mí. Entonces, lo primero que tienes que hacer es bañarlos. O sea, estaba Moisés ahí y Aarón y sus 2 hijos estaban bañándose ahí. Luego de eso, Moisés los consagraba para Dios. Punto número 2. Pasado ya al ministerio, o sea, las responsabilidades y funciones que ellos iban a realizar, ya no se bañaban completamente, sino solamente se lavaban las manos y se lavaban los pies. Nada más. Cada vez que ingresaban al lugar santo, entonces se lavaban las manos, se lavaban los pies. Y así sucesivamente lo hacían. Ahora, ¿qué significado tiene esto? Veamos el significado. La consagración a los sacerdotes, cuando se bañaban completamente y eran vistos por Moisés, Moisés está siendo tipo del Señor Jesús. Y los 3 que se están bañando están haciendo una limpieza. Es la salvación o la regeneración que Cristo da a todos los que creen en Él. Prácticamente en ese acto estaban salvando a los 3 sacerdotes, a Aarón y a sus 2 hijos. En otras palabras, el Señor Jesucristo los estaba limpiando de todos sus pecados. ¿Cuál es el significado para nosotros? El mismo, porque la iglesia es un cuerpo de sacerdotes. Y que cuando el Señor nos lleva al arrepentimiento por medio de su Espíritu Santo y miramos hacia la cruz de Cristo y vamos y ahí nos arrodillamos y pedimos que Dios nos regenere, que nos cambie de vida. Y Dios lo hace por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién está mirando allí? Cristo está mirando. ¿Quiénes son los sacerdotes? Nosotros, que estamos llenos de pecados y Cristo nos quita todos los pecados. Entonces se cumple lo que en el Antiguo Testamento también hacían. El cristiano en ese momento tiene una nueva vida. Ha nacido de nuevo. Y es una sola vez hacían en el Antiguo Testamento. Igual en nosotros, para que Dios tenga ese poder, Él también dice, una sola vez yo salvo. Y Dios nos ha salvado y tenemos la salvación por toda la eternidad. Ahora, hemos hablado prácticamente de Cristo salva.
Veamos, cuando los sacerdotes se iban del templo, del tabernáculo, y iban a ministrar y entraban al lugar santo, estaba la copa, ahí le llamaban el lavacro le llamaban. El lavacro era una copa donde había agua. Y llegaban allí y se lavaban las manos y se lavaban los pies. ¿Por qué? Porque en esa salida también se contaminaban ellos. Y tenían que estar purificados todos los días, permanentemente. Y eso es también para nosotros en el Nuevo Testamento. Cuando nosotros hemos sido salvados por nuestro Señor, nos da su Espíritu Santo, nos protege Él, pero cuando salimos al mundo, también nos contaminamos. Por supuesto que no venimos acá a la iglesia a pedir perdón a Dios, porque estamos contaminados, no vamos a nuestras casas o allí mismo en el trabajo estamos pidiendo perdón a Dios. Eso es, lavarse las manos y lavarse los pies. Acuérdense cuando el Señor Jesús a sus apóstoles les lavó los pies. ¿Qué dijo Pedro? Lávame todo el cuerpo. Ya no, porque ustedes ya son salvos. En otras palabras, solamente ustedes han pecado durante el día. Y por eso que yo les lavo los pies solamente. Algo así. Entonces, hermanos, todos nosotros, si vamos a conocer que Cristo santifica, Él es el que está permanentemente cuidándonos de esta santificación. Pero tenemos que tener nosotros responsabilidad. Y esa responsabilidad es ir cuando nos contaminamos, ya que todos somos salvos. Cuando nos contaminamos, vamos y pedimos perdón para estar limpios de pecado. Y podemos orar por el hermano, por la hermana, orar por el enfermo, orar por el pobre. Estamos en esas condiciones, pero mientras haya un obstáculo en nosotros, no lo podemos hacer. Pregunta, ¿hacemos eso todos los días? ¿Estamos limpios? ¿Creemos que nuestro Señor Jesucristo permanentemente, si yo le pido perdón, me va a perdonar? Claro que sí, pero el problema es, ¿lo haces? ¿Lo haces? Bueno, ese es el simbolismo. La copa la vemos en el logo de nuestra iglesia a la entrada y en algunos libros. Cuando miremos ese logo y miremos la cruz, ¡ah, Señor, gracias por haberme salvado! Pero cuando mire también la copa, digo, sí, yo tengo el Espíritu Santo, pero me estoy yo santificando, me estoy yo poniendo a cuentas con Dios. Y la copa te está diciendo, ven, porque al ser limpio diariamente por el Señor, tú serás bendecido. Solamente mirando la copa podemos mejorar nuestra vida. Segundo punto. Vamos a ver lo que no es santificación. No es santificación lo que decimos regeneración, porque ya lo hemos hablado anteriormente. La regeneración es el primer momento que Dios nos salva, nos da nueva vida, regenera nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad. Lo regenera completamente. Como pensábamos en el mundo diferente, o nos emocionábamos diferente, tomamos decisiones diferentes a la vida cristiana. Pero ahora nos ha regenerado todas esas células que estaban mal, distorsionadas por el pecado. Entonces puedo decir yo, esta es la regeneración. Soy una nueva criatura. Pero la santificación no es la misma. La santificación viene
después de la conversión, después de la regeneración. Así que la regeneración no es santificación. Porque la santificación viene después de la regeneración, cuando el Dios nos dice: ahora que tú eres mi hijo, ahora que tú has reconocido a mi hijo, el Señor Jesús, yo te doy su Espíritu Santo. Gálatas, capítulo 4, versículo 6, todos lo sabemos. A partir de ahora, tú estás separado para mí. Santificado significa separado para. ¿Para quién somos separados? Para Dios. Para Dios. Entonces, la regeneración no es lo mismo. No son iguales. Es diferente. Primero es la regeneración y después es la santificación. Segundo, no es moralidad ni los logros de carácter. No es moralidad. Porque si yo me adapto a lo que piensa el mundo, porque el mundo dice que es verdad algunas cosas que son relativas, y yo digo, he mejorado en estas cosas, y todo el mundo me ve bien, soy un santito afuera, pero son cosas morales de allá afuera, que puedes sentirte bien, pero no ha obrado Dios. Yo no puedo decir, yo hago lo que el mundo dice, pero bien, esto es obra de Dios. ¿Puedo decir eso? No puedo decir eso. Pero dice aquí, ni los logros de tu carácter. De repente también te dicen, pórtate bien con tu esposa. No la molestes, no le grites. Y tú dices, sí, no, yo ya no la molesto, no le grito. Sé generoso, soy generoso. Pero lo estás haciendo con tus fuerzas, no con el poder de Dios. Así que tampoco es santificación la moralidad ni los logros de carácter, porque no lo haces con el poder de Dios. Tercero, no es tu propia obra. Si fuera mi obra, digo, muy bien, esta es mi obra, la santificación es solamente mía, y voy a comenzar a prosperar poco a poco, y voy a ir dejando muchas cosas, y la gente va a decir, ay, míralo, José, ¿cómo ha cambiado? Y yo sigo mejorando, pero tampoco es santificación, porque no estoy trabajando con el poder de Dios, sino es con mis propias fuerzas. Cuarto, no es un estado emotivo. La santificación no es un éxtasis, no es una sensación, porque para eso son buenos aquellos que siguen el yoga, algunas religiones orientales, la meditación, ¿no? Se siente ahí, están meditando. Claro, hay que meditar, pero es otra meditación. Es muy diferente la meditación del yoga o las meditaciones de algunas religiones del Oriente. Hay que aclarar. ¿Hay que meditar? Sí, hay que meditar. ¿Pero hay que meditar qué? La palabra del Señor. Es una delicia. Pero a veces yo estoy pensando en otras cosas que me va guiando a mí el yoga, me va guiando. Entonces, eso tampoco es santificación. Porque normalmente nos dicen en algunas religiones, mira cómo está cambiando, su vida está mejorando, y después una vez que muere, ¡pum!, se desintegra y se expande por el mundo y sus moléculas
van a diferentes personas y les ayuda también a ser buenos. No es eso. Por eso que no es santificación el estado emotivo. Así que ahora veamos qué es en sí la santificación. La santificación, como lo dije anteriormente, viene de una palabra que significa apartado para. Y la santificación es cuando Dios procede de acuerdo a lo que voy a leer. Después de esto, Dios te separa para Él y con propósito. Dice, la santificación es una obra progresiva de Dios y del hombre, porque hay una responsabilidad del hombre. Dios nos ayuda el 99.99%, tú el resto, pero eres responsable. Entonces la santificación es una obra progresiva de Dios y del hombre que nos lleva a estar cada vez más libre del pecado o más lejos del pecado. Libres del pecado, ¿por qué? Porque ya no cometemos pecado. Ya no estamos esclavizados al pecado, estamos libres. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo, el poder de Dios para vencer al pecado. Y dice la palabra del Señor, y que seamos más semejantes a Cristo en nuestra vida real. O sea, hay propósito. Lo primero en la santificación es que Dios y el hombre allí actúan. Segundo, nos aleja del pecado. Y tercero, nos lleva a tener ese deseo y esa obediencia, de acuerdo a lo que dice la palabra, de ser como Cristo. Esa es la santificación. Ahora, ¿qué es la santificación entonces? Es la separación del pecado. Vayamos a detallar un poquito sobre esto. La Biblia nos dice que hay una santificación posicional. Posicional viene de tomar posición dentro de mí. Así que cuando yo recibo a mi Señor Jesús y lo acepto como mi Salvador y mi Señor, en ese momento Dios coloca su Espíritu. Acuérdense la semana pasada que hablamos del libro de Ezequiel, capítulo 36, 26, donde dice, yo te limpiaré y te cambiaré tu corazón y te daré mi espíritu para que cumplan mis mandamientos, para que mis leyes, y lo pongas por obra. Entonces, cuando yo soy regenerado, y viene la santificación posicional, viene el Espíritu Santo y toma posición dentro de mí. Yo cambié mi posición, ya no es de pecador y estar en el mundo, sino me coloca ¿dónde? En el reino de Dios. Miren, ¿se dan cuenta ustedes la tremenda obra de nuestro Señor Jesús para nosotros? Y lo que tuvo que hacer el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, toma posición de nosotros. Entonces, tiene un momento definido la santificación, ¿ya? Después de la regeneración. Pablo nos dice lo siguiente, en Tito capítulo 3, versículo 5. Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por misericordia, por el lavamiento a la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Tremendo. Dios mismo hablando en su palabra. Y una vez que nosotros hemos nacido de nuevo, como les dije anteriormente, Dios nos da su Espíritu Santo. Ahora, ¿para qué nos da su Espíritu Santo? Para alejarnos del pecado, ¿cierto?
para alejarnos del pecado. Pero eso no quiere decir que nunca ya vamos a pecar. Muy diferente. El que practique el pecado es hijo del diablo. Pero el que cae en pecado, Dios le otorga su perdón, lo restaura y le da poder para poder levantarse. Entonces, en esta parte de la santificación posicional, tenemos ya el Espíritu Santo. Y estamos ahí, listos para comenzar a vivir una vida nueva, una vida cristiana, para darle la gloria a Dios. Y cuando comenzamos de este momento, cuando Dios me otorga su Espíritu Santo y comienzo a dar el primer paso, a eso se le llama santificación progresiva. Porque yo a partir de ahora voy a comenzar a prosperar mi vida espiritual. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la santificación progresiva? Es una obra de Dios y del hombre que nos lleva a estar cada vez más libres del pecado y seamos semejantes a Cristo en nuestra vida real. Lo que trata la santificación progresiva es que lleguemos a la estatura de Cristo. Hermano, ¿podemos llegar? ¿Podemos llegar? Claro que nos falta bastante, ¿no es cierto? Pero Dios quiere que nosotros tengamos en nuestra mente que nosotros tenemos que seguir a nuestro Cristo. Cuando lo sigamos y vayamos por el verdadero camino, porque Él es el verdadero camino, tú y yo cambiamos. Y nos va a ayudar no solamente a cambiar nuestra vida, sino va a mejorar la situación en nuestro hogar, porque yo voy a ser otro ya, mi esposa va a ser otra, mis hijos van a ser otros. Entonces hay una unidad familiar, ¡wow! Hay felicidad, paz, alegría, gozo, todo. Eso es lo que quiere el Señor. Y sí, por supuesto, dice, somos hijos de Dios y yo le doy la gloria siempre a Dios. Pero, como le dije anteriormente, tener el Espíritu no nos va a decir, ya estoy santito y me cierro mis ojos y comienzo a caminar y no peco. Porque también el ciego, el cojito y todos pecan también. Un mal pensamiento, una mala expresión, es un pecado. De todas maneras, todos pecan. Entonces, tenemos el Espíritu Santo, pero tenemos peligro que vamos a caer, porque nuestra naturaleza pecaminosa ni el diablo han sido destruidos. Ellos todavía siguen vivos. Nuestra naturaleza nos inclina a hacer lo malo. Mucho interés personal, mucha ambición, mucha avaricia. Eso nos lleva. Y el diablo mucho más. Nos hace caer. Y lo busca a usted y a mí. Pero Pablo se dio cuenta de esto. Y Pablo les escribe a los integrantes de la iglesia de Roma. ¿Ya? A los integrantes de la iglesia de Roma les va a escribir en Romanos 6, 12, 13. ¿Qué le dice ahí? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaros vosotros mismos a Dios como vivos
de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Algo estaba sucediendo en la iglesia de Roma. Por eso es que Pablo les escribe de esta manera. No hagas, hermano, no hagas lo que estás haciendo. Y eso es lo que yo te digo a ti también. No hagamos lo que estamos haciendo. Lo malo, por supuesto, de acuerdo a lo que acabo de leer. Lo prohibido por nuestro Dios, no lo hagamos. Pero, acuérdense esto, yo creo que casi todos, no creo, o todos, quieren hacer lo bueno siempre, quieren hacer lo bueno, pero no pueden. Y ya ese es un problema ya. Pablo, él se pinta, vamos a llamarle así, yo le pongo se pinta Pablo en uno de sus versículos en el libro de Romanos. Y él dice lo siguiente, en Romanos 7, 22, 24, que está ahí en pantalla. Porque según el hombre interior, yo me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién? Respondan, ¿quién? Hay algunos que no abren ni la boca. ¿Quién me librará? Muy bien, Él nos va a librar. Entonces, cuando Pablo oraba de esta manera, decía, Señor, yo quiero hacer lo bueno. Me inclino a hacer lo bueno, pero no puedo, Señor, no puedo. ¿Te ha pasado a ti eso o no? Nuestra iglesia, nuestro fundador, Sixon, lo llama, está sufriendo una crisis. Está sufriendo una crisis. Y miren lo que es crisis. Crisis es un estado temporal, de trastorno y de desorganización, caracterizado principalmente por la incapacidad del individuo para abordar situaciones. Somos incapaces. De Pablo, por ejemplo, quería viajar al mar. El mar, ¿dónde estará el mar? Vamos al mar, y se iba en una embarcación y se chocaban y todo, y no. Pero él hablaba de su vida también espiritual. ¿Quién me librará de todo esto? Es como nosotros. A veces renegamos de Dios porque viene una prueba, ¿cierto? O renegamos de Dios porque tenemos tentaciones, no porque Dios la coloque, sino dice, ¿y dónde está Dios para ayudarme en esta tentación? Pero tú también eres responsable, pues. ¿Dónde está Dios? Entonces, nuestra iglesia, ha dado una declaración de fe. O sea, ha declarado, o sea, no que lo haya él creado, sino de que saca parte de la Biblia y dice, yo tengo fe en esto. Declaración de fe de nuestra iglesia. Esta experiencia es a la vez una crisis y una experiencia progresiva. Estamos en la santificación progresiva, ¿cierto? Estamos caminando ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde? Hacia Cristo, ¿no es cierto? Hacia Cristo estamos caminando, pero tenemos que caminar, hermano, 2 pasos para adelante y 3 para atrás. O 2 para adelante y algo que el taco se fue para acá.
y de ahí sigo otra vez, le doy 3 pasos y otra vez el taco, y bueno, así debería ser. Sigo adelante, sigo en la carrera. Entonces, Dios me da la solución a esta crisis. Dios me da la solución a esta crisis. Sigan la siguiente diapositiva, por favor. Miren ahí. Ahí está la conversión. ¿Ya? La conversión, somos salvos ahí. Luego comienzo a caminar yo en mi santificación progresiva y veo que no puedo y me tiro de rodillas, me hinco de rodillas y comienzo a rogarle al Señor, ayúdame, Señor, mira, yo ya no quiero hacer esto. Entonces viene la crisis, yo no puedo. Y nuevamente viene otra vez, te levanta el Señor, te da de su poder, porque ¿quién es el que vive en mí? Cristo es el que vive en mí. Ya no vivo yo, ¿cierto? No, Cristo. Y entonces me levanta y comienzo yo. ¿Me levanto así? ¿O me levanto tranquilo, humilde? La humildad es poder, ¿cierto? La humildad es poder. Entonces sigo en humildad, así como Cristo, en mi santificación progresiva. Continúa la otra diapositiva, por favor. Miren acá. No solamente tenemos una sola crisis en nuestra vida, sino vamos a tener muchas crisis. Comenzamos con la santificación posicional, luego viene la santificación progresiva. En este punto decisivo, allí yo tengo que tomar una decisión, ahí viene la crisis y vengo decidido a que Cristo me ayude. Y Él me ayuda y sigo mi santificación progresiva. ¿Para dónde está yendo? ¿Voy mejorando o no? Y voy mejorando y mejorando. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando llegue a la santificación perfecta. Hermanos, yo les preguntaría algo. ¿Cuántos han tenido crisis? ¿Cuántos? 1, 2, 3, 4, 5. El que no levanta la mano, ¿sabe qué? Dudo que sea cristiano. Dudo que sea cristiano. Hermanos, vamos a tener muchísimas crisis, pero en esas crisis vamos teniendo nosotros madurez espiritual. ¿Ya? Vamos teniendo madurez espiritual y me voy yo llenando del Espíritu Santo. Voy llenándome de tal manera que el área que fracasa en mi mente, Dios la llena, le da poder, Él vive en esa área, vive y nos saca y nos ayuda. Y vamos nosotros creciendo y llenándonos del Espíritu Santo. Si tú crees que estás ya fuerte en un área y no le pides a Dios, dices, Señor, efectivamente mi área de tomar decisiones está fuerte, ya no necesito ahí. ¿Así le dirías? Fortalécela más, Señor. Fortalécela más, Señor, porque estoy en un trabajo donde tengo que tomar decisiones y en cualquier momento puedo caer, Señor. Es muy diferente. Entonces, hemos tenido muchas crisis. Y si no las has tenido, muchas, si no pocas, vas a tenerlas. La vas a tener. Y sal de esta manera, porque esto es bíblico. Vive la plenitud de Cristo, de ese poder de Cristo. Él es Dios. ¿Quién más nos puede ayudar? No hay otro. Así que, hermanos, estamos cumpliendo con este deseo de Dios. No, ¿no es cierto? ¿O sí? Sí, muy bien.
Ahora, no solamente la santificación es apartarnos del pecado, sino también es dedicación a Dios. Es dedicación a Dios. Un cristiano santificado está totalmente rendido a Dios para agradarle en cada detalle particular. Su primer pensamiento debe ser: Señor, que se haga tu voluntad. Yo estoy dedicado para ti. Yo estoy listo para servirte, Señor, como un verdadero soldado, como un hombre valiente, como un vencedor. Así debo estar yo. Ahora, no solamente la santificación no es ser apartado del pecado o apartando del pecado y la dedicación a Dios. Habíamos dicho una tercera. ¿La captaron? Tenemos que ser semejante a Cristo. Porque así lo pide el Señor. Que seamos semejantes a Cristo. Él nos enseña su carácter. El hombre y mujer santificada desea con toda su alma, con toda su mente, quiere ser como su Cristo. Todo hombre, toda mujer. Así que esposas, cuando tu esposo te diga algo malo, contéstale, agárrale la mano y dile: vamos a ser semejante a nuestro Cristo. Suficiente. Suficiente. Amén, hermanos. Parece que están con la boca abierta, creo, todos. Pero eso dice la palabra del Señor. No es ninguna invención mía ni de nuestra iglesia. Es la palabra del Señor. Muy bien, hermanos. Así que tenemos que ir a la semejanza y también a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Cuarto, la fuente de alimentación. La fuente de santificación. De santificación. ¿A dónde vamos a ir? El corazón y alma de todo lo que estamos hablando es saber que Cristo es nuestra santificación. Todo lo que hemos hablado, Cristo es nuestro santificador. Eso debe anhelar nuestra alma, nuestro corazón. Jesús mismo se convierte en nuestra santificación. Y dice él lo que acabo de leer, al principio leyó nuestro pastor Alex Plasencia. Y dijo: y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Juan 17, 19. Ese versículo da vuelta a todo lo que hemos hablado. Ahora, Jesús, hermano, miren la humildad de nuestro Señor Jesús, siendo Él Dios. Jesús se había apartado de una forma total. De todo se había apartado exclusivamente para hacer la voluntad de Dios. De ir. Cuando Él estuvo en su trono, Él bajó a la tierra. Vino y fue un bebé. 33 años fue a una cruz. ¿Cuál fue la intención? Y lo hizo con el fin de que todos los que estamos acá, todos los creyentes, pudieran ser apartados para Dios. Esa fue la finalidad.
en la santificación, que todos obedezcamos a Dios, que todos amemos a Dios, que todos dejemos en alto el nombre de Dios y que no estemos pecando, peleando entre nosotros. Nos ayudamos nosotros como cristianos, nos ayudamos generosamente cuando hay un hermano que temporalmente está sin trabajo. Lo amamos. Hermanos, todo esto lo conocemos por la verdad que nuestro Señor Jesucristo nos reveló. Un solo versículo que debemos todos saberlo de memoria para saber qué hacer y para hacernos semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Así que la fuente de alimentación, nuevamente, la fuente de santificación, Cristo la ha comprado para el creyente. Cristo fue a una cruz y ahí murió para salvarnos, pero esa salvación es fruto también de su obra. Y la santificación también es fruto de esa obra. Así que la salvación de la semana pasada que hemos escuchado y la santificación son frutos de la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. La fuente de santificación no solamente es Cristo ha comprado para el creyente la santificación, sino Cristo la otorga gratuitamente. ¿Algo nos cobró? Nos la regaló, dice. Sin merecerlo, por gracia. Sin merecerlo. ¿Quién merece aquí la salvación? ¿Quién? A ver, levanta la mano. ¿Quién? Ninguno. Nos la regaló la salvación. Cristo es la fuente de la santificación, porque la regala. Y acá, hermanos, para terminar, es algo tremendo lo que hace el Señor Jesucristo. Él, como fuente de la santificación, viene y se posiciona dentro de nosotros para vivir su vida en nuestra vida. Y te dice, ahora sí puedes vivir mi vida en tu vida. ¿No puedes hacer nada? ¿No puedes vencer el pecado? ¿No puedes ser semejante a mí? Si yo estoy viviendo en ti, ya no vivo yo, ¿cierto? Mas Cristo vive en mí. Lo que yo vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó. Él vive en nosotros. Ahora escuchen, hermanos. El Señor Jesús no va a estar aquí solamente, porque es un solo Dios. Así que el Padre y el Espíritu Santo también viven en nosotros. La Trinidad viviendo en nosotros. Hermanos, ¿en alguna religión has escuchado esto? En ninguna. Solamente el camino. Cristo nos reveló todo ello. Hermanos, ¿podemos vivir en santidad? ¿Podemos vivir en santidad? Si no lo vivimos, hermano, dudo, como dije anteriormente, que seas cristiano. Pero sabiendo esto, ¿me voy a quedar ahí? Yo recuerdo cuando recién ingreso a la vida cristiana, mis maestras, porque la mayoría eran maestras, no había casi maestros,
Pero todas mis maestras, ya ahorita algunas han partido con el Señor y otras están acá, ¿no? Que las quiero demasiado. Y no les digo por su nombre, les digo maestra. Detectaron en mí que no era cristiano. Y me dijeron, Josecito, no eres cristiano. ¿Yo? Sí, tú. Y le digo, ¿qué tengo que hacer? Híncate ahorita y reconoce a Cristo como tu Salvador y Señor. Y así lo hice. Y de ahí creo que fue mi conversión y también mi crisis. Y una vez que me paré, mis maestras querían agarrarme así, pero ya no me pudieron agarrar. Y cuando un maestro tiene buenos alumnos y salen maestros, entonces se alegran más. Así que, hermanos, yo le llamo a la reflexión y le digo, usted puede decir, Señor, hágase en mí tu voluntad. ¿Pueden decir eso? Y quiero concluir que nosotros debemos vivir una vida de obediencia a Dios. Debemos ser obedientes a Dios, haciendo lo que Él ordena y estar en completa dirección a Él. Eso debemos hacer. Hermanos, escuchemos atentamente a la voz de Dios. Eso no quiere decir, no escucho nada. Y sigues buscando, ¿dónde aumento volumen? Lee la palabra del Señor. Ora. Conversa con otros hermanos más espirituales que tú. El Señor te va a hablar a través de ellos. Pide ayuda. Queremos tener una iglesia fuerte espiritualmente. Eso nos va a dar a nosotros que seamos una iglesia fuerte también numéricamente. Claro, Dios nos bendice con muchos, como vemos que todas las semanas vienen hermanos o amigos invitados. Pero si todos fuéramos obedientes y fuéramos llenos del Espíritu Santo y tuviéramos estas crisis, tendríamos que estar al año sacando iglesias a diferentes lugares de Trujillo. Hagamos todas estas cosas por amor a Dios. Acerquémonos a Dios y entrégate. Y no solamente tú, sino también tus conflictos, tus tentaciones, tus pruebas. Ahora quiero especificar, las tentaciones no te las pone Dios, por si acaso, sino las tentaciones te las pone el diablo. Pero como tú no puedes, tienes que pedir ayuda a Dios, pues. A eso me estoy refiriendo. Hermanos, si hacemos todo esto, Dios nos va a bendecir. Dios va a cambiarnos tremendamente. Personalmente, familiarmente, profesionalmente, y todo lo que hagamos será prosperado. Oremos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, te damos muchas gracias por tu palabra. Tu palabra es buena, Señor, porque nos confronta. Y está la radiografía espiritual de nuestra vida, Señor. ¿Cómo estamos?
Pero tú eres el médico, Señor. Ahí dice que tú eres el que santificas. Queremos tener esas crisis, Señor, para que nos ayudes. Te ponemos todos nuestros problemas, nuestras cargas, Señor, a ti. Tú eres nuestro Dios, el que está las 24 horas con nosotros. Te pedimos perdón, Señor. Tantas cosas malas hacemos que nos parecen buenas. No discernimos. Danos esa llenura, Señor, del Espíritu Santo. Queremos vivir en la plenitud del poder de nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesús, perdónanos. Aquí estamos, Señor, todos. Vive, Señor, tu vida en nuestras vidas. Hágase tu voluntad, Señor. Aquí estamos dispuestos todos para entregarnos, dedicarnos a ti, Señor. Bendito sea tu nombre. Muchas gracias, Señor, por tu palabra, porque tenemos esperanza. Tú nos restaurarás. Y, Señor, nos comprometemos a dar un buen testimonio de nuestro Padre Celestial. En el nombre de nuestro Señor Jesús. La iglesia dice: amén.